¿Se me oye bien? Sí, ¿no? Bueno. Buenos días a todos. Muchas gracias, Fran, por darme entrada en lo que es la primera ponencia del día de hoy. Agradecer al Ayuntamiento de Ermua también por brindarnos la posibilidad de daros unas pequeñas pinceladas de qué es esto del mundo de la sostenibilidad, más desde el punto de vista medioambiental. Mi nombre es Rubén Carnerero, soy el director técnico de ICA Ingeniería, que es la abreviatura de Ingurumen Arenki Idak Ingeniería. Ya nos gustaría llegar a ser ICA 4, la verdad, pero no somos esa gran corporación y somos una muy pequeña empresa que llevamos pues algo más de 10 años trabajando en temas de ecoinnovación y tratando de hacerlas rentables sobre todo para las empresas, es decir, tratando de facilitar a la medida posible que no solamente se trabaje en materia medioambiental, sino que en el camino se saque rendimiento, sobre todo desde el punto de vista empresarial. Voy a intentar hacerlo de la manera más amena que se me ha ocurrido por el camino. Y la primera parte de todas yo suelo llamar que es un poco tema de evangelización, ¿de acuerdo? Me gustaría que todos de los que venís aquí os llevaréis al menos 4 conceptos muy, muy básicos. Y empezando con uno muy, muy claro que muchas veces perdemos la perspectiva al respecto. Y es que el mundo es finito, ¿de acuerdo? Cuando hablamos que el mundo es finito es que ese globo terráqueo que tenéis ahí a la parte derecha está lleno, en mayor o menor medida, de una serie de recursos naturales, ¿de acuerdo? Esos recursos naturales pueden ser no renovables, que son los que a día de hoy son los que principalmente hemos estado utilizando, como carbón, petróleo, gas natural, etcétera, etcétera. Y otros que podemos llegar a denominar renovables, en la medida de lo posible, como pueden ser el sol, el viento, el agua, etcétera, etcétera, o bien pueden llegar a no serlo, ¿de acuerdo? El ejemplo claro es la madera. Y Protec nos puede hablar muy claro en ese sentido. La madera es un bien, un recurso renovable, siempre y cuando el ritmo de explotación que tengamos al respecto, pues así lo sea. A partir de ese concepto muy, muy, muy básico, se articulan a nivel global, a nivel mundial, 11 megatendencias. Una de ellas, por ejemplo, la ha expuesto el alcalde, y la verdad es que solamente me he centrado en la presentación, en las más importantes, pero es el concepto de Smart City, del concepto de cómo poco a poco la población a nivel mundial se está trasladando cada vez más a las ciudades. Desde ese punto de vista, eso puede ser un valor añadido, puede ser algo a nuestro favor, pero que si no se gestiona adecuadamente puede ser un factor en contra. No tenéis más que trasladaros mentalmente a la imagen de las favelas en Brasil o los barrios, digamos, de esas grandes urbes donde los problemas de habitabilidad pues son muy graves. Yo simplemente os voy a mostrar algunos de ellos para que seáis conscientes de los problemas que hay, bastante representativos. Uno de ellos es el aumento demográfico. Asociad al hecho de que dentro de este mundo finito de recursos cada vez somos más gente, ¿de acuerdo? Y lo comentaba justo antes con Fran, que esta mañana lo oía en la radio. Los países en vías de desarrollo están cogiendo la saludable costumbre de comer 3 veces al día. ¿De acuerdo? Ese consumo de 3 veces al día consume, a su vez, más recursos. Para que os hagáis una idea, aproximadamente en 2005 éramos unos 6.500 millones de personas, pero es que se estima que para el 2050 superemos la barrera de los 11.000 millones de personas. Es decir, primera megatendencia, cada vez somos más. La segunda es el fuerte desarrollo tecnológico que tenemos, y esta gráfica es bastante representativa. El ejemplo claro es el de los teléfonos móviles, ¿no? Teníamos allá por los años 80 no más de 200.000 celulares, ¿de acuerdo?, terminales, pero es que en 2011, y estos números americanos, eran más de 5.900 millones de terminales. Hasta el punto que hice yo el ejercicio el otro día de comprobar a cuánto estábamos a fecha de hoy, a 2016, y a día de hoy a nivel mundial hay más celulares que esas personas que están ahora mismo en el planeta. Los números medios más o menos rondan ahora mismo 7.300 millones de personas habitando nuestro planeta frente a 7.600 millones de celulares que hay. ¿Vale? Asociado a esto, obviamente, la megatendencia clara es la escasez de recursos, hasta el punto de que determinados países están ya adquiriendo determinadas propiedades en terceros países, generalmente en vías de desarrollo, que lo que están haciendo es apropiarse de alguna manera de esos recursos para poder seguir manteniendo ese desarrollo al respecto. ¿Sí? Y por supuesto, el que yo considero el más importante. Yo siempre comento que el principal impacto medioambiental que tenemos en nuestra sociedad es nuestro escaso grado de concienciación. Por eso
siempre me gusta comenzar este tipo de charlas haciendo un poco este ejercicio de evangelización que os he comentado antes. No sé si se llega a ver muy bien en la gráfica, pero para que os hagáis una idea, allá por el 2007, y hablando un poco de medias de la Unión Europea, en esa gráfica tenéis mostrado cuál es el consumo de materias primas por persona al año, y viene rondando algo así como las 17 toneladas de materias primas, y hablamos siempre por persona. Eso extrapoladlo a toda la cantidad de gente, vuelto a lo mismo, que somos, y a la escasez de recursos a los que nos estamos enfrentando. De ahí que nuestra pauta a día de hoy no sea demasiado sostenible, por decirlo finamente, ¿de acuerdo? Nuestra tendencia cada vez es a crecer más, es a consumir más porque el modelo no termina de cambiar, hasta el punto de que ahora mismo rondamos a nivel anual, vamos a decir así, el 2,5 huellas ambientales de impacto medioambiental. ¿Qué quiere decir eso? Que aproximadamente cuando han pasado un cuatrimestre de nuestro año ya nos hemos zampado, entre comillas, todos los recursos que teníamos asignados para poder ejecutar todas las tareas que teníamos previsto como sociedad, ¿de acuerdo? Y decimos, pues sí, tenemos razón, tal, qué faena. Esta gráfica siempre me suele gustar, quedaos con la parte izquierda, cada vez tenemos menos recursos. Ahí tenéis una gráfica en la cual se muestra el horizonte objetivo a nivel anual de desaparición de determinados recursos, sobre todo de carácter no renovable, pues desde carbón, petróleo, etcétera, etcétera. Fijaos que es de BP, es del año 2008, pero como hemos comentado, las tendencias cada vez son crecientes. Somos más gente, las pautas de consumo no desaparecen, con lo cual esos horizontes temporales cada vez se van acercando más en el tiempo. ¿Qué es lo que pasa para todas aquellas empresas que estáis aquí cuando un bien escasea? Pues que cada vez la adquisición de esos recursos, de esas materias primas, son cada vez más caras. Ahí tienes una gráfica de Goldman Sachs de cómo la adquisición de commodities pues va en constante aumento. E incluso fuentes, o por ejemplo yacimientos de petróleo que antes no eran rentables, ahora sí que lo son, porque precisamente cada vez se necesita consumir más y consumir más. Como siempre suelo decir, la parte izquierda suelen asistir los responsables de medio ambiente, las empresas y demás. Cuando empiezas a hablar el salto de medio ambiente hacia temas económicos, ya es cuando te vienen los gerentes de la empresa porque empiezan a preocuparse. Y es que no tenéis que olvidar, como bien ha comentado antes el alcalde, que estamos hablando constantemente de desarrollo sostenible, ¿de acuerdo? Esta gráfica la habréis visto en un montón de ponencias, pero al final han de coexistir esos tres pilares que conforman la sostenibilidad. Desde el punto de vista empresarial, por supuesto que tenéis todos muy claro que la sostenibilidad económica está implícita en la empresa. Si no, no sería una empresa, si no sería una ONG. Pero asociado a ello, y ahora en estos ejemplos, y os podíamos mostrar bastantes más, hay que tener muy en cuenta a día de hoy otra serie de pilares, como son el pilar medioambiental y aún más si cabe, y además en la sociedad en la que nos movemos, con los problemas tan graves que está teniendo la sostenibilidad social. Como concepto, como números, ya se encargaron a nivel mundial de crear hace poquito lo que se denomina los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tratando de encauzar esa situación por completo adversa que estamos teniendo de esas megatendencias y tratando de poner números a cómo valorar ese desarrollo sostenible. Entrando, digamos, en la web al respecto, podéis encontrar valoraciones muy a nivel mundial de cuáles son los objetivos que se pretenden llegar. Esos objetivos que se ven ahora mismo demasiado lejos, que se ven a nivel mundial, acabarán aterrizando a nivel europeo, que acabarán aterrizando a nivel estatal, que poco a poco la idea es que acaben aterrizando en el Ayuntamiento de Ermua, en mayor o menor medida, ¿de acuerdo? En la parte a que nosotros nos toca y la que más nos vamos a centrar en la charla de hoy es sobre todo el objetivo número 12, ¿de acuerdo? El objetivo de producción y consumo responsable. Y aquí es donde voy a dar un salto ya de la evangelización a 4 conceptos básicos que me gustaría que os llevarais. El primero de ellos es la empresa, ¿de acuerdo? Todos los que estáis aquí en mayor o menor medida, según nos ha comentado Nerea, o bien tenéis una empresa, o bien estáis emprendiendo en empresa, o bien estáis vinculados al mundo empresarial. Y os fijáis, obviamente, la sostenibilidad, vamos a decirlo así, de momento económica de la empresa. Ya desde hace aproximadamente unos 20 años, Europa ya era consciente de todos estos problemas que habíamos visto
Y sí que le quiso dar una vuelta de tuerca a ese mundo empresarial, viendo que realmente el problema no solamente dependía de la empresa, sino de los productos que realmente fabricaba. Es decir, nosotros podemos ser una empresa de lo más sostenible, ¿vale?, pero fabricar productos que luego realmente no cumplen en el mercado como deben de ser con respecto a la sostenibilidad que nosotros esperamos. De ahí, ese concepto que os acabo de comentar es lo que se llamó en su momento la responsabilidad ampliada del fabricante, y ya, entre comillas, obligaba a la empresa a echar un vistazo, como veis en la presentación, aguas arriba, pensando un poco en nuestros proveedores, y aguas abajo. Esto que es el concepto de ciclo de vida, o trasladado a conceptos ahora actuales, que es el concepto de la cadena de valor, es lo que se está trabajando cada vez más. Somos cada vez más interdependientes. Las empresas, yo sí que recuerdo también cuando era pequeño, eran más fabricantes a nivel de País Vasco y ahora son más montadoras. Es decir, nuestros proveedores no están aquí al lado, están en otros continentes, etcétera, etcétera. Y lo mismo con la parte de aguas abajo. Ya no vendemos aquí alrededor, sino que nuestro mercado está en Latinoamérica, está en Asia, está en América. ¿De acuerdo? Pensad un poco en ese nuevo enfoque, en esas grandes fases de vuestros productos y vuestros servicios. Asociados a esas grandes fases hay una serie de recursos asociados. Bien en forma de adquisiciones o entradas de materia prima, de recursos, de energía, etcétera, etcétera, y unos residuos, unas salidas, unas emisiones que no solamente van asociados a nosotros, sino van asociados a nuestro producto, tanto aguas arriba como aguas abajo. Y es lo que se dan a denominar los famosos aspectos medioambientales. Esos aspectos medioambientales tienen una repercusión hacia el medio ambiente. Y esa repercusión hacia el medio ambiente es en lo que se da en denominar el análisis de ciclo de vida. Es decir, nosotros cogemos nuestro producto, vemos qué es lo que pasa con él antes de que sea producto, y sea componentes, materiales, etcétera, etcétera, y cuando sea distribuido. Se distribuye así, se usa así y se gestiona en su fin de vida de una determinada manera. Su repercusión al medio ambiente, bien sea cambio climático, bien sea disminución de recursos naturales, etcétera, etcétera, es el impacto medioambiental, el análisis de ciclo de vida. El medio ambiente, y es un concepto que me gustaría que os llevarais todos, no es solo cambio climático, ¿vale? Si hace 20 años yo estuviera dando esta charla, en vez de cambio climático estaríamos hablando de la disminución de la capa de ozono, ¿vale? El cambio climático es una de un montón de repercusiones que nosotros como empresa y nuestros productos, a lo largo de todo ese ciclo de vida, tienen hacia el medio ambiente, ¿vale? El análisis de ciclo de vida, al final, no deja de ser un punto de referencia. Nuestro producto tiene estos consumos y repercute de esta manera al medio ambiente. A partir de ahí vamos a tratar de mejorarlo. Lo que pretendemos es darle otra perspectiva diferente. Y eso se realiza aplicando ecodiseño, ¿vale? Nosotros trabajamos ya desde hace más de 10 años en metodología de ecodiseño, y a partir de salir más o menos guapo en esos productos o servicios, identificamos aspectos o impactos medioambientales sobre los que la empresa puede mejorar y luego debe tratar de ir, digamos, sacándole chispas, como le suelo llamar yo. Sacarle chispas, obviamente, desde el punto de vista de poner en valor dentro del mercado, ¿de acuerdo? Bien captando bondades medioambientales de nuestro producto antes de entrar a nuestra empresa, en función de materiales, de consumos de energía, etcétera, etcétera, y bien luego poniéndolo en valor de cara al consumidor, demostrándoles cómo tienen que utilizarlo, ayudándoles a demostrar cómo se ha de gestionar en su fin de vida, etcétera, etcétera. ¿Sí? Visto esto, nos vamos directamente al nuevo concepto que está traspasnudo, vamos a decirlo así, que es el denominado concepto de economía circular. ¿Qué es lo que se pretende desde el punto de vista de economía circular? Cargarnos, en la medida posible, ese fin de vida de los productos y servicios y, de alguna manera, como bien ha comentado el alcalde, devolverlos de nuevo al proceso productivo. ¿Por qué? Pues volviendo, digamos, a la traspa inicial, porque seguimos viviendo en un mundo con recursos finitos, ¿de acuerdo? Y como uno de los ponentes comentaba aquí en la mesa, va a llegar el día de mañana en los cuales vamos a tener que buscar en los vertederos, que ahora mismo estamos haciendo, pero dentro de 20 o 30 años, para tratar de buscar determinados materiales que nos van a hacer falta para nuestros procesos productivos. ¿Vale? Esto desde el punto de vista esquemático, ¿vale? Para que todos tengáis una noción muy básica y muy general
de dónde partimos. Desde el punto de vista ya de justo hace un año el paquete Economía Circular, todo esto se divide en una fase, obviamente, de producción de productos y servicios. Por otra parte, un esquema de consumidores, bien sea de administración, bien sea de las propias empresas o bien sea de consumidores al uso. Y uno claro que es el de los residuos finales, ¿de acuerdo? El del fin de vida. Todo esto, que queda tan esquemático así, al final se trasladó justo, va a hacer ahora un año aproximadamente, en un paquete de economía circular, en los cuales, independientemente de la fase en la que tú te encuentres, vas a tener que actuar. ¿De acuerdo? Sí que obviamente, al hablarse de economía circular, se va a tratar de, obviamente, de eliminar esa fase de fin de vida y tratar de devolverlo otra vez al proceso productivo. De ahí que tengáis el dedo así señalando específicamente y haciendo todavía más hincapié, si no era poco el que se hacía ya, sobre los residuos. Pero sobre todo con esa perspectiva de volver al proceso productivo. No solamente de gestionarlo, sino en la medida posible de evitar que acabe en el vertedero. Sacarle el máximo rendimiento posible. ¿Cómo lo llevo, Fran, de tiempo? Vale, vamos bien. Me seguís todos, ¿no? Poco de aire, respiración mental, 2-3 segundos y seguimos. Vamos a ver dos enfoques, ¿de acuerdo? De esta producción, consumo de residuos. Uno de ellos es la prevención directamente y para eso nos vamos a la fase de producción. ¿Cuál es el mejor residuo? Ya os digo yo que aquel que no se genera y para eso tenemos la metodología de ecodiseño. La metodología de ecodiseño simplemente consiste en integrar la variable medioambiental en el proceso de diseño y desarrollo de productos, ¿vale? Y ahora repetid todos conmigo como si fuera un mantra. Integrar, integrar. Integrar la variable medioambiental. No sobreponer o no minusvalorar, ¿vale? Integrar. De la misma manera que en vuestras empresas tenéis en cuenta los costes, la ergonomía, la calidad, etcétera, etcétera, lo que tenéis que tener en cuenta también es el medio ambiente. El medio ambiente es otro factor que en la medida de lo posible vais a tener en cuenta para mejorar todo ese ciclo de vida de productos, todo ese análisis de ciclo de vida, toda esa fotografía medioambiental, ¿vale? Esa metodología de ecodiseño se sustenta a su vez en un sistema de gestión, que es el sistema de gestión ISO 14006, y que tiene como objetivo, como veis ahí, lo que es la mejora ambiental del ciclo de vida del producto, ¿vale? Existen, que me imagino que las empresas que estéis aquí, otros sistemas de gestión mucho más reconocidos y mucho más estandarizados que tienen otra serie de funciones, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el sistema de gestión de calidad que ahí tenéis, que es el sistema de gestión ISO 9001, su objetivo principal dentro de una empresa es satisfacer la respuesta al cliente, hacer, digamos, un proceso de mejora continua dentro de la empresa y en la medida posible satisfacer los requisitos de ese cliente. Por otra parte, tenemos el sistema de gestión ISO 14001, sistema de gestión medioambiental, que lo que pretende es mejorar los aspectos medioambientales asociados solamente a nuestro proceso productivo, ¿vale? Aceleraremos un poco más. Solamente lo que es correspondiente a la empresa, ¿de acuerdo? ¿Os acordáis cuando antes he sacado la traspa con la lupa? Pues eso. La idea del sistema de gestión de ecodiseño es actuar sobre todo ese ciclo de vida de producto que hemos comentado, ¿vale? De tal manera que el enfoque de ecodiseño tiene la siguiente estructura. Las empresas ISO 9001, certificadas con ISO 9001, tienen implementado un sistema de gestión que lo que hace es gestionar el diseño y desarrollo de esos productos. Pero por lo general no hablan desde el punto de vista medioambiental. Por otra parte, con el esquema ISO 14001 también implementamos una manera de trabajar dentro de la empresa que gestiona el medio ambiente. Y aunque algo se menciona dentro de las normas, generalmente los auditores no suelen tener mucho en cuenta lo que es el proceso de diseño y desarrollo de productos. Y por otro lado, coexistían antes otras normas, bueno, existen todavía, de hecho, las normas ISO 14062, que son directrices de diseño ecológico que también relacionan diseño y medio ambiente, ¿de acuerdo? Relacionan diseño y medio ambiente, pero no dicen cómo articularse dentro de una empresa. De ahí que el sistema ISO 14006 pretenda justo eso, es decir, ser una manera dentro de trabajo de las empresas de gestionar el medio ambiente en el proceso de diseño y desarrollo de los productos, para que en la medida de lo posible se piense en los residuos que se van a generar a lo largo de todo su ciclo de vida para que se prevean en la medida posible o tengan la mejor gestión final posible. Y es uno de los enfoques claros dentro de ese paquete de economía circular que hemos comentado. Acelerando un poquito más,
se compone de 4 procedimientos básicos. Si las empresas estáis certificadas de ISO 9000 o ISO 14000, tendríais que modificar estos 4 procedimientos. A saber, procedimiento de identificación y evaluación de aspectos ambientales asociados a los productos de la empresa. Ahora mismo está dentro de los procesos de las empresas. Habría que ampliar a todo el ciclo de vida del producto. Por otra parte, un procedimiento de requisitos de producto. ¿Qué pretendo yo que incorporar dentro de mi producto? Quiero que incorpore criterios de calidad, costes, ergonomía, etcétera, etcétera. Tengo que incorporar también requisitos ambientales a lo largo de todo el ciclo de vida del producto. ¿Os acordáis que os he comentado que el ecodiseño es integrar la variable medioambiental, ¿no? Bueno, pues el medio ambiente regulado desde estos 2 procedimientos lo trasladamos al procedimiento de diseño y desarrollo de los productos, ¿vale? A partir de aquí, cuando ya hemos logrado las mejoras correspondientes, nos llevamos todos los resultados que hemos conseguido a comunicarlo, ¿vale? Las empresas, y más aquí en el País Vasco, somos muy de hacer así y de comunicar, gracias a Dios va cambiando así, ¿vale? No voy a decir otras regiones a nivel estatal, pero son de hacer así y comunicar así, o en Italia de comunicar así, ¿vale? Entonces, no tengáis miedo en comunicar todo aquello que hagáis, ¿vale? Porque nosotros nos quedamos muchas veces sorprendidos de ir a las empresas y ver la cantidad de cosas que hacen y dices, pero ¿esto cómo no comunicas? Porque al final no deja de ser un factor de venta hacia vosotros, ¿vale? Quedaos con esa idea también en la cabeza. Por otra parte, y es un poco la parte final de la ponencia, voy a hablaros de sistemas de comunicación que son muy importantes. Acordaros que al trabajar ya en ese concepto ciclo de vida producto, necesitamos o ser capaces de gestionar cada vez más esa información con respecto a nuestros productos y servicios. Para ello tenemos un montón de marcados medioambientales y principalmente nos vamos a centrar en aquellos de carácter voluntario y centrados en productos, habitualmente conocidos como ecoetiquetas, ¿vale? Las ecoetiquetas se rigen por las normas ISO 14020 y hay 3 principales: ecoetiquetas tipo 1, ecoetiquetas tipo 2 y ecoetiquetas tipo 3. Las ecoetiquetas tipo 1 son lo mejor de lo mejor de lo mejor, para simplificar, ¿vale? Ahí tenéis algunos ejemplos al respecto, y lo que pretenden son basados en análisis de ciclo de vida previos para cada categoría de producto, cumplir una serie de criterios, pasa o no pasa, ¿de acuerdo? Yo quiero certificar un ordenador con el Ángel Azul Alemán, por ejemplo, ¿vale? Que es este. Los programas de certificación por lo general son nacionales. Voy al Ángel Azul Alemán, al programa correspondiente, me descargo qué es lo que tengo que cumplir para ser best in class en ordenadores, y siempre y cuando cumpla los criterios que me están exigiendo, lo acredito delante del programa, pago la tasa correspondiente porque es una coetiqueta y me dan el sello, ¿vale? ¿Problema que tienen estos sellos? Que aunque son muy exigentes, no tienen el suficiente reconocimiento a nivel internacional. O sea, es un trabajo muy importante que hay por detrás y sí que reconocer los mejores productos desde el punto de vista medioambiental, pero todavía el consumidor final no los termina de identificar. Algunos ejemplos a nivel europeo de por dónde van los tiros, pues de los más potentes que hay, aparte del europeo, pues tenéis el Ángel Azul Alemán, que lleva desde el 78 funcionando, el Nordic Swan, que engloba a los principales países nórdicos, e incluso a nivel internacional pues tenéis por diferentes países un montón de marcados que a su vez se engloban en una red mundial de ecoetiquetados tipo 1. ¿Vale? Pequeño impasse dentro de las ecoetiquetas. Me imagino que estas que veis ahora en pantalla más o menos os sonarán algo más, ¿verdad? En mayor o menor medida. Son lo que nosotros en la empresa denominamos etiquetas semitipo 1, ¿vale? ¿Por qué son semitipo 1? Porque no llevan, no digamos se rigen como un programa nacional por un sistema ISO 14021, pero sí que siguen parámetros más o menos similares. Hay un organismo por detrás certificado, están muy reconocidas dentro del sector, en este caso, pero a diferencia de los ecoetiquetas tipo 1, no hacen mención necesariamente a todo el ciclo de vida del producto, sino que se centran en un aspecto concreto, ¿vale? Por ejemplo, el Energy Star que veis aquí se centra en el consumo eléctrico del producto en sí, ¿de acuerdo? En la fase de consumo eléctrico, no necesariamente en los materiales que lleva asociados, en el fin de vida, etcétera, etcétera, ¿vale? Y así sucesivamente, por pasar a los siguientes. Tenemos desde eficiencia energética, certificados forestales, de gestión forestal sostenible, por ejemplo, que protege, en ese sentido está certificado PFC, creo que es, ¿no? Eso es, de producción ecológica agraria, sector textil, etcétera, etcétera. ¿Vale?
correspondientes o bien a aspectos medioambientales o bien a impactos medioambientales, ¿vale? Es decir, podemos llegar a certificar también cuál es nuestra repercusión de nuestros productos con respecto a una categoría de impacto concreta, que ahora mismo la que está de moda, está claro que es la del cambio climático. Todas las empresas con las que hablan es decir, sí, vale, muy bien, análisis de ciclo de vida, pero ¿cuál es mi contribución al cambio climático? ¿Cuántos kilos de CO2 estoy emitiendo? ¿Vale? Pasamos de las ecoetiquetas más exigentes a las café para todos, que suelo llamar yo, que son las ISO 14021 y son las autodeclaraciones ambientales. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que yo puedo llegar a comunicar cuáles son mis beneficios medioambientales siempre y cuando diga la verdad, digámoslo así. Si una tercera parte nos viene a pedir esa información, yo sea capaz de acreditarlo realmente que estoy cumpliendo con lo que estoy comunicando, ¿vale? Ejemplos, como aquí tenéis el triángulo de Moebius, ¿de acuerdo? Pues que hablamos de contenido en reciclaje o tanto por ciento en reciclado, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de la propia norma os encontráis pues la definición de a qué se le llama reciclable o qué se llama reciclado. Si cumplís con esa parte de la norma, podéis comunicarlo al respecto. Algunos ejemplos. Esta es mi agenda, sin ir más lejos, del año 2011 de Oxford, donde venía una serie de compromisos, ¿de acuerdo? Que tenéis aquí a la parte izquierda, ¿de acuerdo? Si entráis dentro de la web de Oxford, os dice cuáles son esos compromisos. Hay realmente un trabajo previo por detrás, como ejemplo. Otro ejemplo que mezcla un poco de todo. Fijaos en lo que es la parte de abajo de esta bolsa. Mezcla que está adherido a un sistema de gestión integrado de gestión de residuos al final de vida, con un certificado PFC, con otros sistemas que no quedan del todo claros. Aquí habla de carbono cero. No existe, digamos, y esto podemos hablar en otros temas de carbono cero. A lo que vamos es que el principal problema que tenemos con este tipo de etiquetas es la sobreabundancia que hay al respecto. ¿De acuerdo? Entonces, sed un poco críticos desde el punto de vista de vuestra evangelización, tanto a nivel personal como a nivel de empresa, y sed críticos a la hora de buscar esa información que hay por detrás, ¿de acuerdo? Y ya por último, ya voy terminando, Fran, hablamos de las que ahora mismo están empujando muy muy fuerte, y son las ecoetiquetas tipo 3. Esto, aparte de un sello, no deja de ser un informe técnico verificado por tercera parte, ¿de acuerdo? Que es sobre todo lo que realmente buscan las empresas que están comprometidas a nivel medioambiental, ¿vale? Obviamente el esfuerzo que hay que realizar es parejo a una ecoetiqueta tipo 1, pero realmente luego las bondades medioambientales que se trasladan al mercado son mucho mayores, porque se proporciona mucha más información desde el punto de vista medioambiental. Una EPD, como os digo, no es solamente un sello, ¿vale? Es decir, el sello acredita que se ha pasado todas las fases correspondientes a esa ecoetiqueta, pero realmente lo que supone es un informe que lo que demuestra es cuáles las características de ese producto. Es esa fotografía ambiental que habíamos visto en el análisis de ciclo de vida trasladada a un nivel de comunicación. ¿Cuál es la principal ventaja de este tipo de elementos? No te dice que un producto sea mejor o peor desde el punto de vista medioambiental. Supone sobre todo un estándar de comparación entre empresas, de tal manera que si yo tengo un ordenador A y un ordenador B certificados con EPDs, el consumidor final es capaz de ver las bondades medioambientales de este y compararlas en igualdad de condiciones, que es uno de los principales problemas que teníamos asociados con las anteriores ecoetiquetas. Los procesos para obtener una EPD: primero elaborar ese análisis de ciclo de vida, sacar esa fotografía, trasladarlo luego a lo que es el documento en sí, el hacer la declaración ambiental del producto, que es la abreviatura en inglés, y posteriormente hacer la verificación por el programa correspondiente. Ese programa correspondiente se encarga de soportar todo ese sistema y para documentar tanto el análisis de ciclo de vida como la EPD hay un documento previo que se llaman las reglas de categoría de producto, los denominados PCRs, que te dicen qué es lo que tienes que tener en cuenta para sacar esa fotografía ambiental, qué datos tener en cuenta, qué demostrar, etcétera, etcétera, ¿vale? Un ejemplo, pues saltándome este en concreto, Iberdrola o Gamesa, que están haciendo EPDs al respecto, no informan de cuál es el impacto ambiental de sus aerogeneradores o de sus parques solares fotovoltaicos. Lo que informan es del impacto medioambiental del kilovatio hora generado y distribuido, de tal manera que pueden comparar el impacto medioambiental de un parque solar frente a un parque eólico, frente a una central nuclear, etcétera, etcétera. Aquí tenéis en concreto el caso de los trenes, ¿de acuerdo? La unidad funcional, por ejemplo, de un tren, que nosotros hacemos EPDs para CAF, es, para el caso de trenes de pasajeros,
el transporte de un pasajero durante un kilómetro, o en el caso de transporte de carga, el caso en vez de un pasajero de 1 tonelada. Y aquí tenéis un ejemplo de la información que recoge ese PCR. Qué reglas de corte tener en cuenta, cuáles son los materiales a tener en cuenta y de qué manera, según otras normativas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Qué impactos medioambientales tiene hacia el medio ambiente? La propia EPD, además, incluye, generalmente en casi todas, cuál es la contribución al cambio climático, pero de la misma manera que tenemos cambio climático, tenemos otra serie de impactos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Dividen las EPDs en determinados esquemas. Dentro de este ciclo de vida que habíamos visto inicialmente, dividimos por un lado el aguas arriba, que en las EPD se llama upstream, por otra parte las actividades de la empresa, que se llama el core, y por otro lado las actividades a posteriori de la empresa, que es el downstream. ¿Vale? Termino ya, que me quedan 2 traspastres. ¿Algunos ejemplos de EPDs? Pues desde, como os he comentado, EPDs de productos tan complejos como trenes, hasta EPDs sectoriales de manzanas, fijaros, es decir, productores de manzanas de Italia se han unido para hacer una EPD de cuál es el impacto medioambiental de las manzanas, o incluso productos tan modernos como una EPD que acabamos de certificar que proviene de residuos de cáscara de huevo, ¿de acuerdo? Es decir, las cáscaras de huevo luego se recirculan con usos que ya os comentaría luego en el café si queréis, pero aquí tenéis un ejemplo de ellos, ¿de acuerdo? Y es a lo que voy, al final son documentos, ¿de acuerdo? Los documentos que están certificados con el sello correspondiente, en este caso EPD, y que demuestran, digamos, cuáles son las bondades medioambientales de ese producto, ¿vale? ¿Cuál es lo bueno? Que de esas EPDs luego se puede extraer información también de uso al consumidor. Por ejemplo, Barilla es uno de los más activos en este sentido, certifica pues un montón de EPDs al año y es capaz de luego extraer información de cara al consumidor, ¿de acuerdo? Te llegan a decir cuál es el impacto medioambiental por cada fase de ciclo de vida, incluso cómo debes de actuar para que a la hora de cocinar tengas menos impacto desde el punto de vista medioambiental, lo cual es también un efecto muy, muy incentivador. Termino, de verdad. Tenía muchas cosas para comentar. Tenéis un montón de programas, bien de carácter multisectorial y sobre todo de carácter de construcción, que se están moviendo mucho en tema de EPDs. Sobre todo en temas de construcción, porque los nuevos reglamentos así lo están pidiendo, es decir, los reglamentos están cada vez pidiendo más información en ese sentido y una de las maneras de regular es a través de EPDs y sobre todo como primer punto de vista para que en 2020 se articule lo que va a ser la huella ambiental de productos y organizaciones. Ese estándar de comparación que os he comentado que las EPDs no deja de ser un sistema que le ha gustado mucho a la Comisión para poner en el mercado cuando vosotros vayáis digamos, al supermercado, para que os quedéis simplemente con la filosofía, ya termino, Fran. Cuando vayáis a comprar yogur A frente a yogur B, tengáis de la misma manera que tenéis rangos de eficiencia energética, tengáis impactos medioambientales, ¿de acuerdo? Para el 2020 se espera que sea obligatorio, ¿de acuerdo? Ahí tenéis la iniciativa europea que ahora mismo se está trabajando al respecto. Toda esta información la tenéis a través de disponible la página web de IOBE, con la que trabajamos muchísimo, en esa guía que tenéis, etiquetado ambiental de producto, y que he tratado de resumiros en estos 15 minutos, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias.